Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta noche y poder tener nuestra clase. Vamos a seguir con nuestra serie de Heredando las Promesas. Que el Señor nos pueda dar de su gracia y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, rogando que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, aún por estos medios electrónicos y que podamos aprender de ti. Señor, tú que eres el todo suficiente, tú que eres el dador de gracia, tú que eres el Dios que habita en la eternidad, que habita en esa luz inaccesible, Señor, permítenos que en esta hora podamos entender aquello que tú hablaste desde los inicios, Señor, de esta tierra, que hablaste a nuestro padre Abraham para que también nosotros podamos seguir sus pisadas. Y como él que vio esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que nosotros también podamos ver y tener en nuestro corazón el anhelo de poder heredar las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, rogando que tú puedas estar en medio de nosotros y que nos abras tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a la parte 6 de este estudio de Heredando las Promesas. Hace 8 días, si recuerdan, nos quedamos hablando sobre algunos de los lugares que nuestro padre Abraham estuvo visitando y la lección que nos deja cada uno de estos lugares. Si recuerdan, vimos Siquem y More. Siquem significa hombro y nos hablaba sobre el servicio, sobre el corazón de siervo que Dios nos ha llamado a tener. Y el otro lugar que también estuvimos estudiando fue More, y More nos habla sobre ser maestros. Y este es uno de los llamados que también el Señor nos ha dado, que es ser maestros de justicia, aquellos que no solamente predican la palabra, sino que la viven, la enseñan, y debido a que la viven y la enseñan, tienen autoridad sobre esta palabra que están predicando. Y esta noche vamos a continuar con nuestro estudio y me gustaría decir que cuando Dios habla a nuestros corazones, hermanos, cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da una palabra, Él va a confirmarla. Esto es algo que yo he hablado con varios de ustedes y es, si Dios te ha dado algo, te ha hablado algo, Él lo va a confirmar. Esto lo vemos con José, como el Señor le confirmó a través de otros sueños. Lo vemos con Daniel, como no solamente fue el sueño de Faraón y su interpretación, sino después el Señor le reveló a Daniel la visión de Daniel capítulo 7. Y no solamente eso, sino que después le dio la revelación de cada una de estas cosas. Así que algo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que el Señor nos va a refrescar, nos va a recordar las promesas que Él tiene para nosotros. Vamos al libro de Génesis capítulo 12, versículo 7, donde dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Nuevamente tenemos aquí a nuestro Padre Celestial confirmándole de nuevo la promesa que le había dado a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y hermanos, aquí quiero llamar nuestra atención porque si hemos sido cuidadosos al estar estudiando la vida de Abraham, hemos visto que Dios se le aparece continuamente. Abraham tiene encuentros continuos con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que debemos de aprender de Él, hermanos. El buscar al Señor, buscarlo, tener encuentros continuos también con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, otra de las cosas que ustedes también van a notar mientras hacemos este estudio es aquel, o Abraham podemos llamarle como aquel al que el Señor se le aparecía continuamente.
¿Y qué hacía Abraham cada que el Señor se le aparecía? Él construía un altar y consagraba ese lugar, ese momento en su vida, en su tiempo para el Señor. Yo puse ahí en la filmina, cuando tenemos un encuentro nuevo con el Señor, lo que queremos es construir allí un altar de consagración y decirle, Señor, aquí estoy otra vez. Quiero leer textualmente una frase que Pastor Paul pone en el libro. Leo textualmente. Dice, he predicado durante 30 años y en el transcurso de estos he conocido un buen número de ministros. A muchos los considero mis colegas, mis homónimos. El pastor aquí dice, conoce a muchos ministros y los considera sus colegas, sus homónimos. Dice, pero, por otra parte, hay ministros a los que Dios les habla cara a cara. Hay ministros que Dios les habla cara a cara. Cuando Dios se le aparece una y otra vez a uno de sus siervos, yo no lo considero como un ministro ordinario. No es cualquier ministro, hermanos. Y Abraham no era cualquier persona. Dios se le aparecía a Abraham, hablaba con él. Sigo leyendo. La diferencia entre Aarón y los otros levitas era la diferencia entre ministrar en el atrio, como lo hacían los otros levitas, y ministrar detrás del velo, como lo hacía Aarón. Estoy enfatizando estas cosas para que podamos ver la grandeza del hombre Abraham. Cristo se le aparece a Abraham y Abraham se regocijaba de ver esto. Cada vez que el Señor se le aparecía a Abraham, Abraham construyó un altar y consagraba ese lugar. Como mencionamos anteriormente, hermanos, nosotros debemos de imitar la fe, los mensajes, las lecciones que nos da cada una de las cosas que estamos estudiando. Lo vamos a ver más adelante, pero cada vez, hermanos, que el Señor te hable, cada vez que el Señor te visite, nosotros debemos de consagrarnos nuevamente, de decirle, Señor, aquí estoy, de reanudar nuestros compromisos, nuestro ánimo. Así como el Señor también nos recuerda y nos renueva sus promesas con nosotros. Vamos a ver cómo una vez más el Señor le confirma a Abraham la promesa concerniente a su descendencia. Y si no recordamos, como hace 8 días dijimos, aquí Abraham todavía no tenía hijos. Sin embargo, continuemos teniendo en mente que el mayor cumplimiento, como lo hemos dicho en cada una de estas clases, de las promesas dadas a Abraham, van a cumplirla su descendencia. Y te tengo una muy buena noticia. Eso nos incluye. La iglesia es parte de la descendencia de nuestro padre Abraham. No obstante, es cierto que el aspecto físico de esas promesas se le aplicaba a Israel natural. Por ejemplo, la promesa de la tierra. Esta de la promesa de la tierra le aplica al Israel natural, ¿verdad? Pero las promesas espirituales aplican para la iglesia. Ahora quiero decirte algo con respecto a las promesas que Dios le dio a Israel. Ustedes saben que Dios le dio a Israel y Él les delimitó la tierra y le dijo, su territorio va a ser desde aquí hasta acá, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Lo vamos a estar estudiando más tarde, pero vamos a ver, hermanos, y podemos constatar nosotros en la historia lo siguiente. Ten un segundo, que algo ya pasa aquí. Perdón, hermanos, estaba fallando aquí. Ahí estamos. Vamos a ver que cuando Dios promete algo, hermanos, ¿se acuerdan que ya hemos visto que hay una condición? Pero ahora vamos a ir un lugar más allá. No solamente hay una condición, sino que también va a haber una oposición. Por ejemplo, vamos a estudiar que la tierra que Dios le prometió a Abraham, la vamos a ver en los capítulos siguientes,
pero vamos a ver cómo Dios puso límites muy, muy específicos. Y es interesante que aún hoy, 4000 años después que Dios le dio esa promesa a Abraham, los enemigos de Israel siguen contendiendo por la tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham. Y la lección es lo que sigue en la filmina, hermanos. Hasta que llegue a cumplirse la promesa, el enemigo nunca va a cesar de desafiar la promesa de Dios. Entonces vamos a ir armando este rompecabezas. No solamente es que Dios nos dé una promesa. No solamente es que yo cumpla la bendición o la condición que tiene esa promesa, sino que también tengo que saber que va a haber oposición. El enemigo de nuestras almas va a tratar de desafiar para que no se cumpla esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hermanos, nuestro Señor aún sigue haciendo promesas con respecto a la tierra. Por ejemplo, Dios ha prometido naciones espiritualmente a aquellos a que lo agraden. El apóstol Pablo hizo una mención de esto y vemos cómo al apóstol Pablo le van a ser también dadas como herencia algunas naciones para el cual él fue una luz. Si leemos en Hechos capítulo 13, versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Hasta el día de hoy, hermanos, Dios le va a dar, ¿se acuerdan del verso que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones? Me trae ahorita colación y a mente Pastor Frank Anderson, que él en una ocasión que estaba dando una clase en el Instituto Bíblico, Dios le había puesto le ha puesto en su corazón una carga muy fuerte por Irlanda. Y él siempre ha orado y le dice, Señor, tú me dijiste que yo voy a ir a Irlanda, Señor, yo te pido que me des Irlanda como herencia, que me permitas predicar, que me permitas que haya un avivamiento ahí. Y el pastor Frank ha estado orando y orando por Irlanda. Y una ocasión, como les comentaba, estábamos en uno de los cursos y una persona que estaba ahí le dijo, oiga, quiero saber si usted es irlandés. Y cuando él escuchó esa palabra se quedó petrificado y dice, ¿cómo? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, es que como que le veo facciones de que usted es irlandés. Y bueno, Pastor Frank Anderson no es irlandés, pero él cuando él escuchó eso, hermanos, lo sintió como una confirmación del Señor. Señor, no sabes cuánto he estado orando por este país de Irlanda. Y con esto quiero traer a colación que hay promesas del Señor aún hoy, hermanos, que Dios va a dar a aquellos que han orado, que han entregado sus vidas por estos lugares. Por ejemplo, podemos pensar en varios misioneros a los que les fueron dadas naciones como herencia. A Adoniram Judson le fue dado Birmania como herencia. A William Carey le fue dada India. Y muchos otros. Puedo hablar de Hudson Taylor. Puedo hablar de otras personas que han estado, dieron su vida, dieron sus oraciones y Dios les va a dar como herencia estos lugares. Y aunque yo sé que muchos pastores de Sion han ido a muchos países y tal vez no puedan reclamar un lugar donde ya ha habido una herencia, pero yo sé que Dios tiene una herencia, hermanos, para cada persona que se atreva a creerle al Señor y que se atreva a decirle, Señor, aquí estoy, úsame a mí, úsame para no solamente testificar aquí en mi casa, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Dios, hermanos, pone tanto hincapié, y si ustedes leen la escritura van a ver cómo los patriarcas pusieron tanto hincapié en tener una herencia, y no solamente en tenerla, sino en conservarla, y no solamente en conservarla, sino que fueran enterrados en el lugar de su herencia, porque ellos sabían la importancia que tiene el que nosotros podamos conquistar, conservar y preservar para nuestras generaciones la herencia que el Señor nos ha dado.
Yo les recuerdo que si no me equivoco, hace 8 días dijimos que Dios nos va a dar herencia de acuerdo a lo que hayamos hecho nosotros, pero de acuerdo a lo que hayamos impactado a nuestras generaciones. Y citamos el Salmo que dice, herencia de Jehová son los hijos, lo que nuestros hijos naturales o espirituales logren, eso va a ser parte de la herencia que hemos o hayamos podido conquistar. Por eso es tan importante, hermanos, que no menospreciemos esto, que retengamos nuestra corona, como el apóstol Pablo también menciona. Como estuvimos platicando al inicio de esta clase, en cada lugar que Abraham tenía un encuentro con el Señor, él consagraba ese lugar. ¿Y cómo lo consagraba? Edificaba allí un altar. Abraham fue conocido por sus altares. Parecía como si Abraham se moviese de hecho de altar en altar. Y el altar, hermanos, es el lugar de de unión, de comunión con Dios. No solamente en el Antiguo Testamento, y esto es algo que quiero traer aquí a colación, porque nuestra mente tal vez relacione el altar con el tabernáculo de Moisés y el altar de bronce, pero quiero que recordemos que cuando estamos leyendo estos versículos y cuando estamos viendo los altares que Abraham está construyendo, todavía no estaba el tabernáculo, todavía ni siquiera se había dado la ley, todo eso no existía, eso llegó hasta con Moisés y cuando se dio la ley. Así que esto está hablando, hermanos, que Abraham sabía que podía tener comunión, podía tener una unión, una consagración con Dios haciendo un altar. Y el apóstol Pablo habla sobre esto en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 10, donde nos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Como todos sabemos, los judíos únicamente podían encontrarse con Dios en el altar, el cual estaba en el atrio exterior del santuario. ¿Se acuerdan? Si una persona judía quería encontrarse con Dios, él podría llevar un sacrificio, ponerlo en el altar, pero él no podía pasar de allí. No podía entrar al lugar santo. Ni siquiera todos los levitas podían entrar hasta el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Pero el apóstol Pablo nos recuerda aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 10, que nosotros tenemos un altar, el cual no tienen derecho o no tenían derecho los judíos. Tenemos un altar al cual podemos tener tú y yo una comunión directa con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tener en claro. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, nos recuerda esto. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Y no puse los versos, pero sigue, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos su misericordia y oportuno socorro. Tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, cosa que no tuvieron, hermanos, los judíos en el tiempo del tabernáculo de Moisés. Ellos solamente podían acercarse a Dios por medio de los sacrificios. Ahora, como hemos platicado, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Para que en el tabernáculo de Moisés ellos pudieran tener comunión con Dios, acercarse a Dios, tenía que haber un sacrificio. No es diferente para nosotros, hermanos. Nosotros nos podemos acercar a Dios gracias a un sacrificio, pero este sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre. Dice la Firmina, únicamente podemos llegar a Dios por medio de nuestro sacrificio hecho una vez y para siempre. ¿Y este sacrificio quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos podemos acercar por medio de la sangre derramada por nuestro Salvador. Solamente podemos acercarnos a través del velo, esto es, de su carne que fue crucificada en el madero. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. Tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
y voy a tratar de ir armando el rompecabezas. Empezamos esta clase diciendo que Abraham a cada lugar que iba hacia un altar. ¿Y qué se hace en un altar? Se hace un sacrificio. Nosotros ya no necesitamos hacer sacrificios de animales para poder tener comunión con Dios. Nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el altar tiene significados que siguen vigentes hasta nuestros días. Porque también el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, si ustedes recuerdan, hermanos, en el altar se ofrecían varios tipos de sacrificios, no nada más había un solo tipo de sacrificio, había sacrificios por el pecado, por la paz, en agradecimiento, por cuando se iba a presentar un primogénito, cuando se hacía un pacto, había diferentes tipos de sacrificios. Y esto sigue vigente, hermanos, hasta nuestros días. El altar es un lugar donde nos encontramos con Dios. Y vamos a ver algunas de las cosas que se llevan a cabo en el altar y hoy lo vamos a trasladar a nuestros días. Por ejemplo, una de las cosas que se llevan a cabo en el altar es la reconciliación. Cuando te has alejado del Señor y quieres reconciliarte con Él, cuando te has equivocado, has fallado, te has alejado, puedes venir y como hizo el hijo pródigo, decir, Señor, me arrepiento, aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti, lávame con tu sangre, dice el apóstol Juan, si alguien tiene pecado, puede venir, y si andamos en luz, dice, como Él está en luz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y podemos ir de nuevo a ese altar y consagrarnos una vez más con Él. Acuérdense, el altar es símbolo de consagración. La segunda cosa que las que nos lleva o se llevan a cabo en un altar o nos recuerda en un altar es la comunión. Y yo puedo apartar tiempo, dar un sacrificio de tiempo. Miren, cada que nosotros hacemos nuestro devocional, que leemos, que oramos, estamos dando de nuestro tiempo, sacrificando nuestro tiempo para buscar al Señor, para tener comunión con Él. La adoración es otra cosa que se llevaba a cabo en el altar. Es pasar tiempo también adorando al Señor. Vamos a ver más adelante que hay cosas que al Señor también le traen adoración. Ya hablamos del sacrificio, ya hablamos que el apóstol Pablo nos dice que nos presentemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otra de las cosas que se llevaban a cabo en un altar era la consagración, en especial cuando era de los primogénitos o cuando iban a consagrar a alguien para el Señor. Si ustedes recuerdan cuando Ana estaba orando porque no podía tener hijos y se acuerdan cuando Elí la manda a su casa diciéndole que el Señor le iba a responder y cuando regresa con Samuel, ella ofrece sacrificios específicos consagrando a su hijo al servicio del Señor. Y el altar, hermanos, también nos habla a nosotros en nuestros días de un lugar donde nos podemos consagrar. Y por último, dice ahí la decisión. Es un lugar donde nosotros podemos tomar una decisión delante del Señor. Ahora, en la iglesia, hermanos, a menudo se le llama al lugar donde se predica, al estrado, también se le conoce como el altar. Y el altar, como hemos estado mencionando aquí, es un lugar donde nos podemos consagrar nuevamente al Señor. Siempre que el Señor nos hable, debemos de consagrarnos otra vez. Voy a repetir esto. El altar es un lugar donde nos consagramos nuevamente al Señor y siempre que el Señor nos hable de nuevo, necesitamos ir a nuestro altar privado, si te está hablando en tu casa, en el lugar que tienes destinado para orar, y si no lo tienes, yo te recomiendo tener un lugar específico destinado para orar, un lugar donde quien sea sabe que cuando estés allí no te puede molestar porque estás teniendo tu tiempo con Dios.
Uno tiene que hacer a fuerza un estudio. Si ustedes recuerdan la película de Cuarto de Guerra, que si no la han visto se la recomiendo ampliamente, el lugar donde se tenía esta mujer para consagrarse con Dios era su armario, su closet, ¿verdad? Y entonces ahí en su closet tenía apuntadas las peticiones de oración y había movido cierta ropa y cuando le enseña esta disciplina a otra persona, de repente esa otra persona también había sacado ropa de su closet, y etcétera, para poder tener ahí un lugar privado para consagrarse con el Señor. Yo les recomiendo ampliamente que en sus casas, en nuestras casas, tengamos un lugar donde nos podamos encontrar con el Señor. Es muy, muy importante. Ahora, regresando a lo que estábamos hablando de la iglesia, hermanos, que generalmente el lugar donde se predica se le llama el altar. Es por eso que ustedes escuchan, o tal vez han escuchado, que hacemos llamados al altar. Y así le llamamos al lugar donde predicamos, ¿sí? Y cuando hacemos un llamado al altar, hermanos, esto le da la oportunidad a la iglesia, al pueblo de Dios, tal vez de humillarse, si es un llamado a eso, de arrepentirse, si es un llamado de arrepentimiento, si es un llamado a consagrarse, si es un llamado a tratar un problema o cualquier cosa a la que el Señor esté hablando. Tal vez es algo que no hemos hecho muy a menudo, pero cuando el Señor nos habla, hermanos, y está haciendo un llamado, recuerdo que Toñito me contó que en la convención pasada se hicieron varios llamados a pasar al altar, y cuando el Señor nos está hablando, hermanos, respondamos y consagrémonos una vez más a aquello que el Señor te está hablando a tu vida. Les recuerdo, ustedes me van a decir, no, pero eso fue para la ley, pastor, ¿no? Abraham estuvo antes de la ley. Abraham no estaba confinado, hermanos, a un lugar de adoración como lo estaban los judíos cuando estuvieron bajo la ley en el tabernáculo. Pero Abraham nos enseña que a donde quiera que él iba, no importaba a dónde iba él siempre edificaba un altar. Y esto es un símbolo de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Tú no necesitas estar forzosamente en la iglesia para edificar un altar, para tener encuentros con el Señor, para consagrarte con Él. Lo puedes hacer en cualquier lugar donde estés. Miren, les voy a contar algo que tal vez suene raro o chusco, pero recuerdo yo la semana pasada que ustedes saben que en las tardes se hace un poco de tráfico, ¿verdad? Ahí en la ciudad. Y en uno de esos tráficos, un señor me empezó a tocar la bocina. Y yo de repente me tardé en reaccionar, pues ya cuando vi que insistió, volteé y bajé la ventana y me dijo, ¿está bien? Y yo, sí. De hecho, estaba súper bien antes de que usted me hablara. Bueno, no le dije eso, solo le dije, sí, estoy, hermano, estaba yo teniendo un encuentro con el Señor en el tráfico. Me había puesto a orar y yo estaba orando y como había tráfico, seguramente cerré mis ojos y estaba bien concentrado cuando dijeron, creo que esta persona no está bien, ¿verdad? No importa, hermanos, dónde estés, tú puedes tener un encuentro con Dios. Te puedo contar muchos testimonios. Conozco gente que se estaba bañando y tuvo un encuentro con el Señor. Conozco gente que estaba orando. Conozco gente que iba en un avión. Miren, de nuevo, Pastor Frank, un día recuerdo que él contó que iba en un viaje a Brasil y en este viaje de repente el Señor Jesús llegó allá al avión. Y tú dices, ¿cómo en un avión? Hermano, donde quiera que estés, tú puedes tener un encuentro con Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto que quiero tocar en esta noche. Abraham no solamente es el padre de la fe, no solamente edificaba un altar y tenía comunión con el Señor, no solamente se encontró con nuestro Señor Jesucristo cara a cara en varias ocasiones, sino que Abraham fungió una función que era ser un sacerdote. Y nosotros como cristianos también somos llamados a ser sacerdotes. Somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo,
que Él fue el sacrificio vivo, perfecto, ese cordero que fue inmolado en la cruz una vez y para siempre. El hecho de estudiar estas clases y esta serie, hermanos, y lo que yo oro que el Señor ponga en nuestros corazones es que cada uno de nosotros seamos capaces y logremos heredar las promesas que Dios tiene para nosotros. Ese es el meollo de este asunto, de estas clases, de este libro, que aprendamos las lecciones que tuvo nuestro padre Abraham para que así como él heredó las promesas y su simiente van a heredar las promesas, así nosotros y también nuestra simiente, hermanos, podamos heredar esas promesas. Y te quiero dar un consejo, un tip. Si queremos heredar la buena tierra, si queremos heredar las promesas, debemos continuamente ofrecer sacrificios de alabanza y de acción de gracias. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. A lo mejor va a haber alguien que me diga, no hombre, pastor, yo califico ahí al 100%, yo me la paso cantando. Yo le doy gracias a Dios. Sí, pero permíteme un segundo. Qué bueno que lo haces. Pero déjame decirte a qué se refiere con una palabra que tal vez no hemos puesto atención o la dimensión correcta. Y dice sacrificio. No dice alabanza cuando todo está bien o cuando estás en la iglesia. Sacrificio significa que cuando todo es adverso, cuando todo está mal, cuando estás pasando por un valle de sombra de muerte, cuando estás pasando por circunstancias difíciles, alabes y desgracias. Mira, se cree que el libro de Hebreos, y yo también lo creo firmemente, lo escribe el apóstol Pablo. Y déjame decirte que un día, por estar predicando, los azotaron y los mandaron a la cárcel y los pusieron en el cepo, es decir, con los pies se los pusieron era un lugar donde ellos metían sus pies y cerraban con una mueble de madera para que ellos no pudieran sacar sus pies y les ponían candados. Déjame decirte que el cepo estaba en el calabozo, en el lugar más profundo de la cárcel. Y si estudias un poco de historia, vas a enterarte que en las cárceles romanas, el drenaje de algunos lugares llegaba allí porque era parte del castigo, estar allí, donde llegaban esa suciedad, encadenados, con los pies en el cepo. Así que tenemos al apóstol Pablo, después de estar predicando, después de estar haciendo lo que el Señor le había mandado hacer, y lo tenemos ahora en la cárcel, con los pies en el cepo. ¿Y saben qué empezó a hacer ahí? ¿Qué él hizo ahí? Un sacrificio de alabanza. Allí es donde se hace el sacrificio. Voy a leerle de nuevo la parte de arriba. Si queremos heredar la buena tierra, continuamente ofrezcamos sacrificios de alabanza y acción de gracias. ¿Se imaginan al apóstol Pablo y a Silas ahí? Señor, gracias porque nos diste el privilegio de sufrir por ti. Nos azotaron por ti. Nos tienen aquí donde está cayendo toda esta suciedad, pero lo estamos haciendo por ti. ¿Sabes qué hizo eso? Dios les regaló como herencia al carcelero y a la familia del carcelero. Porque cuando estaban escuchando que ellos estaban cantando, dice la escritura que hubo un terremoto, ellos fueron liberados del cepo, se abrieron las puertas de la cárcel, llega el carcelero y se iba a quitar la vida porque si un prisionero se escapaba, el carcelero tenía que pagar con su vida y yo creo que dijo antes de que me crucifiquen o algo yo mismo me la quito. Y Pablo le dice, hey, no te quites la vida, aquí estamos todos, solo estábamos ofreciendo un sacrificio de alabanza. Y el carcelero se queda tan impresionado de eso, hermanos, y de la gratitud que tenían Pablo y Silas, que en ese momento cae una convicción en su vida, el Espíritu Santo le contrista y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y fue bautizado él y toda su casa. Y él recibe esa promesa, si recuerdan el carcelero, cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo tú y toda tu casa. Esto es lo que el Señor busca, hermanos, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, adversas. Cuando damos alabanza y gracias a nuestro Dios, en otras palabras le estás diciendo, sí, Señor, te creo. Y eso mantiene toda amargura fuera de nuestros corazones. Pero ahora quiero decirte el otro cara de la moneda, hermanos. Cuando pasamos por situaciones adversas, complicadas, y no alabamos, y no damos gracias al Señor, sino que empezamos a quejarnos, ¿qué estamos haciendo entonces? Le estamos diciendo, Señor, no te creo. No te creo. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta, hermanos, del alcance que tiene esto. Si queremos heredar lo que Dios tiene para nosotros, debemos de ser agradecidos y de alabar al Señor no importa cuál sean las circunstancias. Me gusta mucho este canto de este autor que dice, simplemente alaba. Si estás pasando por bendición, alaba. Si estás en pruebas, alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba al Señor. Y dice el coro, Dios va a ir al frente, abriendo camino, quitando cadenas, quitando espinas. Él va a estar ahí, hermanos. Tú solamente alaba y sé agradecido. Como he mencionado, si no lo hacemos, el otro lado de la moneda, es que le estamos diciendo al Señor, no te creo. Y esto fue exactamente, hermanos, lo que pasó el pueblo de Israel. Por esto el pueblo de Israel falló. Ellos no sirvieron con gozo al Señor, ni tampoco fueron agradecidos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Les dijeron a Dios, en otras palabras, no te creo. ¿Y qué fue la consecuencia? No heredaron la tierra, no entraron a la herencia. Siempre vamos a tener victorias sobre circunstancias en nuestras vidas si ofrecemos sacrificios de alabanza y de acción de gracias. No es fácil, hermanos, pero la fe se libera cuando damos gracias. Yo creo que hemos escuchado de Pastor Bailey, de otras personas, pero cuando Dios te ha dado algo, dale gracias aunque no lo veas, aunque aún no lo tengas, dale gracias porque la fe se libera cuando le damos gracias al Señor. Después de esto, vamos a ver cómo el Señor habla otra vez con Abraham y que hace Abraham lo mismo que hacía todo el tiempo. Hizo un altar y se consagra nuevamente al Señor. Hay lugares, hermanos, en donde nos hemos encontrado con Dios y estos lugares llegan a ser muy importantes para nosotros y debemos de tener un altar a donde nosotros podemos tener un altar, a donde otros no pueden acudir porque otras personas no han tenido esas experiencias que tú has tenido con Dios. Yo les mencionaba la clase pasada, yo no sé si ustedes han experimentado estar en medio de un río que se está desbordando, pero hoy mi esposa ya puede tener la fe y tiene ese altar donde ella pudo agradecer, donde ella pudo alabar al Señor, donde ella pudo encontrarse con el Señor, ver un milagro de parte de Él, y ese altar ella puede ir. Tal vez no todos podemos tuvimos esa experiencia, no todos pasamos por eso, pero mi esposa lo tiene. Así, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener experiencias personales en las cuales nos encontremos con el Señor en nuestro altar privado y donde nos podamos consagrar con Él una y otra vez. Creo que esto lo puse aquí en la otra filmina, perdón, no la moví. Siempre que el Señor nos hable de nuevo, necesitamos ir a nuestro altar privado y consagrarnos otra vez. Ahora vamos a entrar a una parte, hermanos, en la vida de Abraham, donde a mí en lo personal me llena de gratitud hacia nuestro Señor, cuando Él dice que Él no se avergüenza en llamarse Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Abraham no fue perfecto. Abraham tuvo
también en algunas ocasiones que tomar una decisión y no tomó la mejor decisión. Y vamos a ver una de ellas en las siguientes filminas. Dice Génesis capítulo 12, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda allí, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. De nuevo, hermanos, Abraham a cada lugar que iba, él edificaba un altar y él se consagraba y buscaba al Señor. Ahora, es interesante que si ponemos atención al versículo que vamos de leer, dice que él planta su tienda a la mitad. A la mitad dice que tenía Betel al occidente y Jai al oriente. Y es interesantísimo, hermanos, que Abraham edifica un altar allí en medio de estas dos ciudades. Y el hecho de que Abraham edificara un altar entre estos dos lugares nos dice que fue un lugar donde él tenía que tomar una decisión. Cada cristiano, hermanos, cada cristiano un día va a enfrentar este valle, el valle de la decisión. Si alguien ha visto la película del progreso del peregrino, que me gustaría que la viéramos de nuevo pronto en la congregación, ya les estaría avisando, pero todos tenemos que pasar como cristianos este valle de la decisión. Y vamos a notar cuidadosamente, hermanos, el significado que tienen estos dos lugares. Betel significa casa de Dios, la casa de Dios. Jai significa el mundo, pero también puede significar un montón de ruinas. Es decir, Abraham se encuentra en medio de una decisión: o decido seguir a Dios, creerle a Dios, seguir a Cristo, no importa las circunstancias, o me regreso al mundo, o busco ayuda en el mundo, o me voy a donde sé cómo van a terminar las cosas en un montón de ruinas, pero aún así estoy tentado a ir. En este momento, hermanos, Abraham espiritualmente, bueno, si lo trasladamos a nuestros días, llega un momento donde todos enfrentamos la decisión entre la iglesia y el mundo. Abraham espiritualmente se encontraba allí, entre la iglesia y el mundo. Y es lamentable que los hijos de Dios a menudo estemos acampando entre dos lugares: entre Dios y el mundo, entre la iglesia y el mundo. Muchos hermanos, muchos de la generación cristiana de hoy en día no pueden ser distinguidos de los del mundo. Mira, si tú no dices que eres cristiano, ni se enteran que eres cristiano, porque eres igual que los del mundo. Se ven como los del mundo, hablan como los del mundo, piensan como los del mundo, y no solamente eso, sino que imitan a los del mundo. Muchas iglesias ya en vez de tiempos de alabanza son conciertos. Ya no se va a la iglesia a escuchar un mensaje, sino se va a escuchar una plática de motivación, de crecimiento personal. Eso es triste, hermanos. Y el profeta Elías, si ustedes recuerdan, fue lo mismo que confrontó con el pueblo de Israel cuando les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Pero lo que sí te quiero recordar, y lo que estamos estudiando en esta clase, es que todos los hijos de Dios un día van a ser probados. Vamos a ser probados. Y vas a tener que tomar una decisión: si vas a seguir a Dios o no lo vas a seguir. Quiero leer textualmente del libro de Pastor Dan. Y dice: cuando mi madre era una adolescente de unos 17 años, ella luchaba contra las atracciones del mundo. Sin embargo, el Señor le habló y le dijo: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces mi madre lo puso en el altar y allí mismo su vida cambió. Yo no sé si alcancemos a dimensionar esto, hermanos, pero el día que la mamá de Pastor Dan y Pastor Paul, que son hermanos, el día que ella decidió por el Señor, decidió negarse a sí mismo, decidió dejar las tentaciones que había y
decidió ponerse firme del lado del Señor. Yo no sé si ella lo estaba dimensionando, pero ella iba a ser la madre de dos grandes pastores, escritores de libros que han producido misioneros y que estoy seguro que tienen una gran herencia en los cielos. ¿Te das cuenta lo que puede causar una decisión? Pero vamos a ver qué decidió Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 9 y 10. Y dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Sabemos que el simbolismo de Egipto en las Escrituras es el mundo. Egipto simboliza el mundo. Así que retomando lo que vimos anteriormente, Abraham se encontraba en una valle de decisión entre quedarse en la casa de Dios o ir al mundo. Y Abraham toma la decisión de ir al mundo. Ahora, quiero decirte por qué fue. No vamos humanamente hablando, hermanos, Egipto era la nación más poderosa y opulenta en la tierra en esos momentos. Egipto, de hecho, fue el poder que mantuvo a los hijos de Dios por esclavitud de casi 400 años, muchas generaciones. Y eso simboliza, hermanos, que muchas veces, como hijos de Dios, cuando estamos en tiempos complicados, solemos ir por ayuda al mundo. Solemos ir para que buscar solución a nuestros problemas al mundo. Pero yo quiero decirte algo. Dios, hermanos, debe ser siempre nuestra primera elección. Sin embargo, Egipto no solamente representa puras cosas malas, puse aquí abajo, también Egipto fue levantado para ilustrar el poder de Dios y los propósitos de Dios. Pero si tú te das cuenta, cuando Dios saca a Israel de Egipto, hermanos, el pueblo de Dios debía dejar Egipto inmediatamente para nunca regresar. Y Dios nos ha sacado de este mundo para nunca regresar. Él muestra su poder, Él nos salvó, Él nos amó, Él nos saca de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. No regreses a Egipto. No busquemos ayuda en Egipto. Todo este escenario iba a servir, hermanos, y toda esta historia, como dice la Escritura, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para enseñarnos algo. No vayamos a Egipto a pedir ayuda. En Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2 dice, «Ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto». Y este versículo de Isaías dice, «Ay de los que van a buscar ayuda al mundo y no me preguntaron a mí». Y es un hecho triste y desafortunado que a menudo, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, se vuelven al mundo cuando están en problemas. Y es cierto, a veces necesitamos emplear la ayuda tal vez de un doctor, ¿verdad? O tal vez necesitemos ayuda de algún profesionista de alguna institución, un abogado, un médico, pero el problema está, hermanos, es que no buscamos primero al Señor y vamos primero a buscar ayuda al mundo. Si regreso al versículo que estábamos leyendo, dice, «Ay de los que se apartan de Jehová para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto». Y vean la frase que sigue, «y no han preguntado de mi boca». Yo sé que les he contado este ejemplo varias veces, pero una más. Una ocasión mi sobrina estaba sangrando profusamente de su nariz y pues uno le pone torniquete, le presiona aquí en la nariz, la acostamos, etcétera. Pero yo me empecé a preocupar porque ya no eran una, ni dos, ni tres servilletas, ni cuatro, ni cinco. Ya estaba siendo exagerado el sangrado en su nariz y yo me empecé a preocupar, hermanos. Y
Y cuando la empecé a ver, y estaba ahí también mi sobrino, y cómo me recuerdo de esa vez porque fue una gran lección para mí. Me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y yo sinceramente, hermanos, estaba a punto de agarrar a mi sobrino e irme corriendo al hospital. Y mi sobrino dijo, no hemos orado. Cuando él dijo eso, hermanos, yo sentí literal, digo, no me lo dieron literal, pero sentí como hubieran dado un cachetadón y dije, ay, Señor, perdóname por no haber ido contigo primero. A veces se nos olvida, a veces estamos tan abrumados que se nos olvida que nuestro refugio, hermanos, está en nuestro Señor, que nuestra sanidad está en Él, que nuestra provisión está en Él, que Él es nuestro alto refugio, nuestro sustentador. Como dice ese canto, tú eres mi esperanza, Señor, tú eres mi fuerza, mi alto refugio, mi libertador. ¿Quién como tú? Que no se nos olvide, hermanos, que primero tenemos que ir a buscar al Señor. Miren, esto no es un problema nuevo. Al rey Asa le pasó algo así en 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Así que pidámosle al Señor, hermanos, y tomemos la decisión nosotros de que el Señor sea el primero en nuestras vidas. Abraham, como leímos en Génesis capítulo 12, 9 y 10, estaba viviendo una situación difícil, complicada. Había hambre, tenía una esposa, tenía siervos que cuidar. Y él decidió ir a Egipto. En otras palabras, parece que Abraham permitió que las circunstancias se impusieran debido a la hambruna. Abraham acampó en medio de dos creencias, si se acuerdan, o de dos decisiones, Betel o Jai. Pero ahora tomó la decisión de ir a buscar ayuda a Egipto. Yo estoy seguro, hermanos, que Abraham no entendió el significado espiritual de Egipto, o no lo sabía en ese entonces, pero aún así su desvío nos va a enseñar lecciones muy importantes. ¿Saben qué pasó en Egipto? Al menos pasaron tres cosas complicadas, tres errores, tres temas bien grandes y serios. El tema número 1, Abraham casi pierde a su esposa allí, lo vamos a estudiar después. Le dice, di que eres mi hermana para que no me maten, etcétera, y casi pierde a su esposa Abraham ahí, si no fuera por una intervención de Dios. El número 2, allí fue donde Agar fue adquirida como esclava. Y si ustedes se acuerdan de la historia, después Abraham tiene un hijo con Agar, que se llamó Ismael, que después trajo muchos problemas y hasta el día de hoy hay muchos problemas entre Ismael, los descendientes de Ismael y de Isaac. Y el número 3, ciertamente Lot y su familia se debilitaron viendo el esplendor de Egipto. Y un pequeño detalle, hermanos. ¿Se acuerdan que hemos mencionado durante toda esta clase que Abraham edificó un altar al Señor? Bueno, ¿qué crees? En Egipto, Abraham no edificó un altar, porque no se pudo encontrar con el Señor en medio de los lugares cuando tomamos malas decisiones y las consecuencias empiezan a llegar. Vamos a seguir hablando de esto en la clase que sigue. Pero hermanos, quiero atraer su atención a que a cada lugar que Abraham iba, él se consagraba con el Señor. En que tú y yo tenemos que tener comunión con el Señor. Tenemos que tener un lugar privado para encontrarnos con Él, para consagrarnos con Él. Y vamos a ser un día probados. Y vamos a tener que tomar la decisión si vamos a seguir al Señor, si le vamos a creer, o si vamos a ir en busca de ayuda a Egipto. Oro que el Señor nos permita mantenernos firmes, en especial en estos tiempos que estamos viviendo. Oremos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por esta clase.
Ayúdanos a encontrarnos contigo en cada momento, Señor, en todo lugar. Que cada uno de nosotros tengamos también un lugar especial donde nos podamos orar, podamos buscar tu rostro, donde podamos encontrarnos contigo y consagrar, que sea un lugar de consagración para nosotros. Y danos de tu gracia, Señor, para aquellos que están tal vez en estos momentos enfrentando ese valle de la decisión, o que un día lo van a enfrentar, que podamos decidir por ti y que no suceda como Abraham y como a otros que fueron en busca de ayuda a este mundo, que te pongamos a ti primero, que te consultemos a ti primero, que te creamos a ti primero, para que entonces, Señor, tú puedas manifestar tu poder y tu gloria a nuestra vida y a nuestras generaciones. Gracias, Señor, por hablarnos. Pongo este tiempo y esta palabra en tus manos y bendigo a mis hermanos que estuvieron conectados en esta noche. Que tu gracia abundante sea sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.